entonces no podría ser otro el tema. Definitivamente tenemos que hacerlo para recordar. Algunos quizás por primera vez puede que escuchen algunas cositas, algunas verdades, algunos hechos que no han escuchado antes, especialmente si es nuevo, si es visita. Pero los que ya llevamos tiempo en el camino del Señor, siquiera una vez al año, es muy importante poder recordar, porque eso mantiene vivo nuestra fe y nuestro proceder o nuestro vivir. La resurrección de Jesucristo, la resurrección de Jesús. Eso es. Lo primero que vamos a ver el día de hoy es que Jesús murió y resucitó. Yo les voy a decir, he estado pensando bastante al respecto y de eso se trata. Cuando llega esta época del año, nosotros no solo recordamos. Algunos dirán, recordar es volver a vivir, pero la verdad es que si usted vuelve a vivir lo mismo y lo mismo y lo mismo, no está avanzando, no está progresando en la vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto para la sazón? Es que recordar con el propósito de reflexionar. Cuando nosotros reflexionamos, no importa cuánto tiempo, sobre un mismo hecho, verdad o acontecimiento, siempre vamos a estar creciendo en el sentido de que vamos a estar comprendiéndolo en una mayor, mejor y distinta magnitud, y eso irá haciendo la diferencia. El mundo se ha cerrado a muchas cosas, y lo más triste es los que se han cerrado al conocimiento de la verdad. El enemigo ha ganado terreno en muchos casos, pero no tiene por qué hacerlo en nosotros, en cada uno de nosotros. Por ejemplo, ¿qué hizo? Normalmente hacíamos varias cosas o muchas cosas, incluso observábamos no solo toda una semana, la semana mayor o la semana santa, día tras día, con alguna actividad especial de devoción. Incluso observábamos todo un tiempo previo, una cuarentena de preparación espiritual. Muchas cosas no las hemos podido realizar o volver a realizar del mismo modo, pero eso no significa que no podamos y debamos apartar un tiempo especial al Señor. Por ejemplo, ¿qué hizo el día viernes? El día sábado, esto fue ayer, me levanté temprano, como todos los días, y escuché una música. Pero no era cristiana, dije, la Lolita es mi madre, y ella se duerme escuchando himnos ahí con su teléfono, y en la mañana sale de su cuarto y entra al baño con su teléfono escuchando himnos, y luego por los himnos del volumen ahí yo me doy cuenta dónde anda, ¿no? Pero el sábado, ayer a las 5 de la mañana, la música no se me hacía muy cristiana, honestamente, y me preguntaba yo, ¿qué le estará pasando? Después me confiesa ella que se levantó como a las 5 de la mañana y que también escuchó esa música y que me fue a ver a la oficina para ver qué me estaba pasando a mí. Entonces, cuando ya platicábamos a la hora del desayuno, ¿tú escuchaste eso, Lolita? Sí, si yo te fui a mirar a ti, pues yo te estaba escuchando a ti afuera de tu cuarto, pero yo ya había descubierto. Cuando pasé por su cuarto dije, no, hay himno bajito, esta música buena para el mundo, ¿verdad? No es de esta casa. Entonces seguí avanzando hasta el frente y les resumo. Mi vecino del frente tenía una música, era fiesta, era baile, era todo. Ya como a las 8 o 9 de la mañana como que ya se había desafinado. Porque ya no cantaba, sino que gritaba, y lo hacía más fuerte que la música. ¿Qué tiene que ver esto? Ando de chismoso, no. Pero la noche del viernes para el sábado, esto no se hacía antes. Moros y cristianos respetaban. Hermanos, bueno, nos estamos asombrando. ¿Qué hizo usted? A ver, platíqueme, ¿qué hizo usted? Bueno, ante esta situación y otras, nosotros tenemos que tomar proactivamente decisiones, asumir conductas, crear hábitos. Es tanto el mundo
y a diario estamos tan expuestos, y otros están involucrados, pero nada más en lo que estamos expuestos, incluso involuntariamente, es tanto que nosotros tenemos que tomar acciones para contrarrestar. Mire, el día de hoy se nos va a ir pronto el tiempo que pasamos aquí en la casa del Señor. Y todo el resto del día, ¿qué va a hacer? ¿Dónde irá? Por eso es tan importante que cuando pensemos en lo que estamos pensando hoy, le demos tiempo a la reflexión. Jesús murió y resucitó. Si hubiese muerto, nótese, para que nosotros podamos ver cómo estamos faltantes en la que debiera ser nuestra verdadera reacción ante la muerte y resurrección de Jesucristo. Sabemos que eso ya ocurrió hace 2000 años, pero lo recordamos. No nos alegramos en su muerte, pero nos regocijamos en su resurrección, porque el efecto o las consecuencias las estamos viviendo y disfrutando nosotros hoy en día. Ponga la balanza. Se muere alguien que usted quiere mucho hoy, y para hacer la historia breve, y resulta que mañana está volviendo a la vida, está resucitando. Era alguien muy importante para usted, alguien muy querido. ¿Qué siente usted? Gozo, una alegría indescriptible. Para alguien pudiera resultar un poco extremo, pero permítame decirle que para Dios nada es imposible, y que Dios puede resucitar o volver a la vida a una persona. Yo lo creo, y por eso he orado. No lo he visto, pero sé que Dios puede, y si Él quiere, lo hace y lo hará como lo ha hecho. Un ejemplo quizás menos extremo, pero que puede ilustrarnos una realidad similar de lo que significa volver de la muerte a la vida. Hay una parábola muy famosa y todos la conocemos, la del hijo pródigo o del padre amoroso. Él dice, cuando regresa el hijo pródigo: este es mi hijo amado, que se había perdido, que había muerto, en otras palabras, y ahora al estar aquí o al regresar, ha vuelto a la vida. ¿Qué fue lo que invadió su corazón? Un sentimiento de alegría, pero tan grande, que él hizo fiesta. Esto que ha ocurrido, esto que estamos conmemorando, es una gran celebración. Debe ser una gran celebración. Si usted cree, si usted tiene fe, usted tiene que tomarlo y asumirlo de ese modo. Y absolutamente nada puede seguir igual. Nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó. Entonces, cuando hablamos de la muerte y la resurrección de Jesucristo, no estamos hablando de cualquier cosa o de una cosa más. Estamos hablando de algo tan importante que nuestra vida tiene que verse afectada visiblemente para los demás. Dice el pasaje en Lucas, el capítulo 9, versículo 22: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Permítame hacer un pequeño ajuste. Hermanos, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no fue algo inesperado. Para la gente indocta o no instruida en la palabra, probablemente todo se fue desatando o desenvolviendo de una manera, si se quiere, de improviso. Pero todo lo que estaba ocurriendo había sido escrito, profetizado con mucha anticipación. Cada detalle de la existencia terrenal de nuestro Señor Jesucristo, hasta su muerte o martirio y resurrección. No solo eso, sino que nuestro propio Señor Jesucristo, ¿sabe lo que había hecho? Lo había estado anunciando. Es Él quien dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Estaba escrito. Tenía que suceder de ese modo para finalmente concluir en la muerte y en la resurrección. Todos los detalles, simplemente para que nosotros podamos creer, más allá de toda duda, que efectivamente Jesucristo
es y era quien dijo ser, el Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la muerte y resurrección de Jesucristo, porque es un nombre humano, muchas veces podemos pensar que es eso y nada más que eso. Pero la verdad es que es mucho más que eso. El Hijo de Dios, el unigénito de Dios, Dios encarnado, y murió. Y murió por nosotros, y murió por mí, y murió por usted. Murió por nuestros pecados. ¿Y sabe qué? También murió por los pecados de nuestros hijos. Sin importar la edad. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que preocuparnos tanto por la salvación de ellos. Tan pronto el niño está creciendo, tan pronto comienza a hacer maldades, y usted ya sabe que tiene discernimiento, hay que hablarle de Cristo porque necesitan de Cristo. Ese es el que murió y resucitó al tercer día. Él lo había estado anunciando ampliamente. Voy a avanzar por cuestiones de tiempo. Vamos a avanzar. El primer día de la semana, dice, Jesús murió y resucitó. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Imagínense ustedes, cuando ocurre algo bueno o algo malo, hay que ser honestos, especialmente si es malo, y nos llega de sopetón la noticia, nosotros nos sorprendemos. Pero también podemos sorprendernos por noticias buenas. Esta que había ocurrido era una noticia desconcertante, que le tomó no sé cuánto, más que algunos segundos, digerir a estas mujeres, y era que el sepulcro estaba vacío. ¿Se imagina usted la impresión? Usted estuvo ahí, usted lo vio morir, usted fue al sepelio, digámoslo prácticamente, y a los días, a la semana o al mes regresa y la tumba está vacía. La impresión, sin lugar a dudas, ha de haber sido tremenda, pero lo cierto es que en este caso estaba anunciado también. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora, lo interesante de esto es que cuando nuestro Señor Jesucristo resucita y Él abandona la tumba, yo quiero imaginármelo así, que la muerte fue saqueada. Cuando hay un saqueo, normalmente implica violencia, no siempre, pero normalmente puede implicar violencia. Y lo que significa es tomar o arrebatar, sacar algo de. Si usted llega a su casa y nota que la puerta está abierta, usted se fue, la dejó bien cerrada y regresa y la puerta está abierta. Usted entra esperando qué cosa. O llegó en el auto, se detuvo, vio que está la puerta abierta, usted se va a bajar y usted está esperando ¿qué? Encontrarse con alguna sorpresa desagradable. En este caso, la sorpresa no fue desagradable, pero no dejó de ser sorpresa. Y es que la tumba, la muerte, yo digo más bien, la muerte había sido saqueada. Pero aún más allá y mejor todavía, nuestro Señor Jesucristo se levantó y abandonó la tumba. Y esa fue la gran noticia y que recibieron ellas, las mujeres, en primer lugar. La resurrección es un hecho indubitable. ¿Qué quiere decir hecho? Esto, que es un hecho que no permite duda. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es interesante, y esto me hacía pensar a mí también, y yo le quiero transmitir a usted estos pensamientos para que comience a reflexionar al respecto. Después de haber padecido, si usted se fija en el versículo anterior, estuvimos viendo de que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba hablando acerca de su muerte, Él dijo que necesitaba padecer mucho, de mucha gente, de los principales sacerdotes, de los escribas, etcétera, de los ancianos, etcétera, hasta finalmente morir. Bueno, después de haber padecido, después de haberse cumplido esa parte de la profecía que nuestro Señor Jesucristo había recordado o anunciado, dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Agrega, apareciéndoseles durante 40 días. El aparecérseles durante 40 días era solo una prueba, pero las pruebas fueron muchas. Si durante 40 días estuvo apareciéndoseles,
En cada una de esas apariciones Él aportó pruebas que no admitían duda acerca de lo que había ocurrido. ¿Qué es lo que había ocurrido? Que Él había muerto y había resucitado. La resurrección es un hecho indubitable. La resurrección es tan real que nosotros podemos descansar plenamente en la veracidad de ello. Después de lo que ya acabamos de leer, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. A más de 500. Si a usted le cuentan algo, si yo le cuento algo y lo veo escéptico o escéptica, eso quiere decir incrédulo o incrédula, normalmente no lo hago, pero si tengo tantos testigos, yo podría decirle, si no, pregúntele al hermano Jaime, pregúntele al hermano Pedro. Es el caso. Los discípulos predicaban y ellos decían, si no cree, pregúntele. Se le apareció a más de 500. Es interesante este detalle. Esta información la encontramos en el libro o en la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. En la primera carta, se estima que esta carta fue escrita en el año 54 después de Cristo. Eso quiere decir que aproximadamente 20 o 21 años después de su muerte. Y es interesante y es completamente lógico, dice, de los cuales muchos viven aún. Después de 20 años, de aquellos más de 500 que fueron testigos de su aparición, de su resurrección, la gran mayoría todavía estaba vivo y podían dar testimonio de ellos. Entonces, no cabe la menor duda que esta resurrección, usted siempre, ya no cuestiona el mundo, ya no incita a Satanás a no creer que realmente haya muerto, sino a no creer en su resurrección. Y muchas cosas más, depende de cuál sea la moda que a él se le haya ocurrido. Pero lo cierto es que su resurrección no admite duda, es algo completamente cierto. Sinónimos: es innegable, es incuestionable, es inequívoco, es cierto, es seguro, es inevitable. La resurrección es un hecho incuestionable. Tercero, consecuencias de la resurrección. Para nosotros, aquí entramos en un terreno práctico, grandemente práctico, y el comprenderlo bien tiene que servirnos a nosotros de estímulo y motivación para todo el resto del año. Las consecuencias de la resurrección, quizás pudiera haber puesto ahí 2 puntos: resurrección. Veamos qué nos dice la palabra. En Lucas, el capítulo 7, versículo 22, encontramos lo siguiente: y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado en el Evangelio. En virtud de su poder, Él podía resucitar muertos, levantar muertos, sacar muertos de las tumbas o de los sepulcros. Y lo hizo, y quizás lo que más recordamos es el caso de su amigo Lázaro, por quien dice la Escritura que lloró. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de su muerte y de su resurrección, no estaba hablando de algo nuevo, estaba hablando de algo que Él ya había hecho y de algo que Él iba a continuar haciendo a través del tiempo. Es interesante, no está ahí en la pantalla, por eso lo busco en mi Biblia, en el Evangelio según San Juan, en el último capítulo. Interesante, en el último versículo encontramos que dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y eso lo escribe Juan, el discípulo amado. La resurrección, una realidad grande y que trae como consecuencia la resurrección. Lo hizo Él antes y lo iba a hacer después. En Colosenses 2:12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Consecuencias de la resurrección. Esto lo está diciendo de nosotros,
de usted y de mí, que hemos sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. La pregunta clave, la gran pregunta en esta mañana es: ¿ha sido resucitado usted? ¿Ha sido resucitado? ¿Sabe lo que significa eso? Espiritualmente, sí. Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No, ahora estamos vivos en Cristo. Por lo tanto, morimos y hemos sido resucitados. Ahora, ¿qué clase de vida está viviendo? Eso es otra pregunta. ¿Qué clase de vida está viviendo? Porque el gran punto en la cristiandad en este tiempo es que muchos han sido resucitados a una nueva vida, pero siguen viviendo su vieja vida, su antigua vida. No han cambiado, como se supone que debe de cambiar una nueva criatura, una nueva creación, a nuevos hábitos, pensamientos, emociones y conductas. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Estamos viendo consecuencias de la resurrección. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Si usted murió, o el cuerpo de todos aquellos que han muerto, serán levantados. Y esos cuerpos serán glorificados. Y nosotros, si no hemos muerto, o los que no hayan muerto, seremos transformados. Pero lo cierto es que a todos, sin excepción, la resurrección real de nuestro Señor Jesucristo es el poder para que nosotros también seamos resucitados espiritualmente, resucitados o glorificados físicamente. Hermanos, tenemos no solo privilegios, sino privilegios que van mucho más allá de nuestro conocimiento y de nuestra comprensión en los más de los casos. Por lo tanto, dedicarle tiempo a la reflexión, créanme que es importante y necesario. Yo les voy a hacer una confesión. Esta confesión es simplemente porque yo quiero o empatizar con usted o que usted empatice conmigo, reconociendo lo que somos. Somos pequeños, somos mínimos, somos débiles, somos desmemoriados, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la necesidad imperiosa de alimentarnos y ejercitarnos constantemente, así como en lo físico o en lo material, también en lo espiritual. Yo dije, yo necesito más. Este es un día tan especial que no puedo pasármelo yo con mi dieta regular. Cuando llega su cumpleaños, ¿usted qué espera? Si hasta los vagabundos o los hombres si van y le tocan la puerta, le dicen, ¿no tiene pastel? El que estoy de cumpleaños. Y si yo tuviera, sí se lo daba. Si no, me busco algo para ir. Hoy es un día especial, es un día de fiesta. A las 5 de la mañana, el día de ayer había fiesta, otro tipo. A las 5 de la mañana, hoy comenzó la fiesta en mi casa. Cuando mi esposa llega a la oficina, como a las 8:30, se acordará ella, le dije, ya terminé mi tercera predicación. De escucharla. Tercera predicación de 1 hora, 55, 57 minutos y 1 hora, 10 minutos, otra 3. Creo que me habrá hecho mal, una sobredosis. Algunos como que tuvieran miedo de eso. De hecho, algunos están como que no creo que exista tal cosa como una sobredosis de la palabra y que digo que le vaya a hacer mal. No. Entonces, pero hermanos, estamos en el punto de la resurrección de Jesucristo, y si no aprovechamos hoy, probablemente no lo volvamos a mencionar hasta el próximo año. Y resulta que toda nuestra vida espiritual y secular, o sea, lo material, lo temporal, depende y está basaventada en esto, en que Cristo murió por nosotros, en que Él resucitó, en que Él nos resucitó espiritualmente o nos dio vida, y en que Él nos transformó por medio del Espíritu Santo y somos nuevas criaturas, somos nueva creación.
Eso significa que ya no pensamos como antes, que ya no tenemos los mismos sentimientos sucios y cochinos de antes. Envidia, celos, que ya no le entran los que le entraban al chisme o a la murmuración, que ya no van a escuchar cosas que no deban escuchar, porque si no hay quien escuche, no hay quien platique. Entiéndase, somos nuevas criaturas, y esta es la gran fecha, la gran oportunidad para recordar todo esto. Es consecuencia positiva, por supuesto. Estamos hablando de que Jesucristo muriera en la cruz por nuestros pecados, de que Jesucristo resucitara y nosotros ahora andemos en novedad de vida, o sea, en una nueva vida, en un nuevo estilo de vida, porque todas las cosas viejas pasaron. ¿Está experimentando usted esa novedad de vida? ¿Abandonó el alcohol, las drogas? Aquí nadie le entró a eso, así que yo sé que no, por eso nadie dice amén, ¿verdad? Pero lo que sea que haya tenido que abandonar, y todo lo que sea que haya tenido que cambiar en su vida, ¿lo ha cambiado? ¿Lo está cambiando? ¿Los corajudos? ¿Los enojones? Es que nomás, yo sé, se enojan cuando las cosas no se hacen perfectas, ¿verdad? Y aún eso, somos imperfectos. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer? Amarnos, soportarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Y todo eso tiene que ver con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El privilegio, por último, y los privilegiados de la resurrección. Juan 3:16, todo el mundo lo conoce, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos nosotros, toda la humanidad es privilegiada con la muerte y la resurrección de Jesucristo. No todos lo aprovechan, no todos lo toman o lo hacen suyo, pero ese privilegio Dios lo dio ampliamente, porque de tal manera amó, porque de tal manera ama Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo para que Él muriera en la cruz, para que Él resucitara, para que venciera el pecado y a la muerte, y nosotros del mismo modo. Entonces los primeros y grandes privilegiados somos nosotros, a los que creen, y es la consecuencia más importante, es la vida eterna. Juan 19:25 dice: estaban junto a la cruz. Es interesante, y de aquí nosotros podemos obtener también un punto de reflexión. Junto a la cruz estaban, ¿quiénes? Su madre, María. ¿Quiénes? Su tía, la hermana de su madre. ¿Quiénes? María, la esposa o mujer de Cleofas. Y también estaba María, la de Magdala, María la Magdalena o María Magdalena. Aquí vemos que hay puras mujeres. Vaya. Bueno, sabemos también que había un hombre. Él modestamente, el mismo que escribe este relato, estuvo ahí, y a él le encargaron, o le encargó Jesús a su madre. Pero ¿cuál es el punto? Ya no vamos a hablar de que si hubo más hombres o mujeres. Hablemos de la cantidad. ¿Cuántos eran los discípulos? ¿Cuántos fueron alimentados? Para resumir, ¿cuántos estuvieron ahí en la cruz? Solo un puñado. El privilegio y los privilegiados de la resurrección. ¿Sabe usted que ellos son los grandes privilegiados? Todos somos, pero es un grupo particular, es un grupo especial. ¿Sabe usted por qué? Porque ahí estuvieron, al pie de la cruz. ¿Sabe quiénes son los privilegiados en el presente? Los que están ahí, al pie del cañón, decimos nosotros. Los que sirven, los que se la juegan, porque no son solo palabras, sino también acción o acciones, o palabras que son validadas con esas acciones. Yo no estuve al pie del cañón esta semana, estuve al pie de otro cañón. Les voy a explicar a qué me refiero. Estaba sirviendo en otro frente,
Pero ¿saben que me gocé con aquellos que estuvieron aquí el jueves? Oiga, vieron bajo una lluviecita, los hermanos. Había una hermana que, deduzco yo por las botas, que parecía así como un ninja. Ustedes no han visto las fotos, así que no saben muy bien a qué me estoy refiriendo, pero estaba bien cubierta, hermano. En el Ministerio de Defensa, un grupo pequeño, pero ahí estuvo. Estuvieron orando para empezar, estuvieron orando al terminar, estuvieron ahí entre todos sirviendo. Hermanos, los privilegiados con la resurrección somos todos. Pero usted puede ser privilegiado en un sentido especial, en el sentido de no solo de escuchar, sino de asumir, de responder a todas las invitaciones que nos hace nuestro Señor Jesucristo. En cada servicio normalmente habrá una invitación a algo. Cuéntese dentro de los privilegiados. Y me daba gusto verles cómo que bien se veía sin mí. Mi hermano se veía muy bien. Felicitaciones. Este grupo privilegiado de mujeres y de este hombre, prácticamente lo podemos decir de memoria, prácticamente están ahí con nombre y apellido. ¿Qué significa esto? Hermano, usted puede hacer lo mismo, mostrar que usted ha sido privilegiado. Yo me siento enorme, privilegiado por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aún más allá, no solo han sido perdonados mis pecados, que es lo más importante, sino que Jesucristo, por su muerte y su resurrección, me dio salud, extendió mi vida, me libró del cáncer. Y sabe que hace más de 20 años, casi 30, Señor, si usted me da la vida, será para servir. Ya le servía. Debo aclararle, la promesa fue: me dedicaré solamente a servirle. Y uno hay veces que poniéndole condición al Señor, yo le decía: lo único que le pido es que no me falte para comer. Y si me da esposa, que no me falte para darle comer a mi esposa. Y si me da hijos, que no me falte para darle de comer a mis hijos. Y si usted no me quiere dar tanta comida, entonces pues no me caso. Pero, no, sí, verdad, dicho de otra forma, pero igual me comprometo a servirle tiempo completo por el resto de mi vida. ¿Qué más encontramos? Es importante esto. Dice: pero id, le dicen las mujeres que habían visto esto, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Resumiendo, mis hermanos, otro privilegio es ver a Jesucristo. Porque es real que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él murió, que Él resucitó. Él tiene el poder para visitarnos, para nosotros comunicarnos con Él, para nosotros verlo espiritualmente, para ver su poder, para ver su mano, para ver sus obras. Y nosotros hemos sido escogidos, y nosotros le vemos, y nosotros platicamos, y nosotros tenemos una relación, y nosotros tenemos paz, y tenemos gozo, y tenemos seguridad, y no tememos al mañana, porque Él vive. Nosotros vivimos y viviremos, no importa qué es lo que suceda. ¿Qué privilegios tan grandes tenemos nosotros? En el caso particular de Pedro, él había fallado a nuestro Señor Jesucristo. Y el relato está ahí para que puedan leerlo. Él había fallado a nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien falla, tiene que reconocerlo, tiene que ponerse a cuenta, tiene que disculparse, tiene que pedir perdón, tiene que recibir el perdón, tiene que recibir la restauración. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Bueno, ahorita, gracias al Señor, no tiene nada que ver conmigo, pero puede tener algo que ver con usted. ¿Cuál ha sido su vida? ¿Cuál ha sido su relación con Jesucristo? Este último tiempo, estos últimos años, este último año, estos últimos meses. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, usted no va a perder su salvación. No la ha perdido y no la va a perder porque no depende de nosotros. Y el precio ya fue pagado. Pero ¿cuál es la diferencia? Lo mismo que Pedro, en su comunión con Jesucristo, él debía ser restaurado, le había fallado. Y nuestro Señor Jesucristo le visita y le restaura.
¿De qué forma? Preguntándole y él respondiendo en 3 oportunidades que le amaba. ¿Ama usted a Jesucristo? Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ama usted a Jesucristo? Amén. Jesucristo dijo: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. El amar o no amar verdaderamente de hechos, no solo de palabras, hace la gran diferencia. Y usted puede vivir esa gran diferencia. Y Jesucristo, al morir, lo hizo para que usted viviera esa gran diferencia. Lo que más, él al venir a este mundo lo hizo con ese propósito. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia, para que tengan una vida plena y abundante. Hermano, no importa cuánto dinero tenga en el banco, usted tiene que estar así, feliz, gozoso. Y si se llega a enfermar, usted sigue confiando en el Señor. Probablemente ya no va a estar exactamente igual de feliz y gozoso, pero no habrá perdido la fe. Tendrá fe, tendrá esperanza, y eso le hará a usted mantenerse en pie. Entonces, mis hermanos, el privilegio y los privilegiados de la resurrección. Recuerde que Jesús hace todas las cosas nuevas. En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está, de modo que si alguno pertenece, de modo que si alguno persevera en su relación íntima del Señor y Salvador con Jesucristo, hay una gran diferencia. Cuál sea su calidad de vida en el presente, yo no sé. Sí sé que puede ser buena y muy buena. Jesucristo cumple lo que promete, y Él ha prometido darnos tal calidad de vida. Lo que más dice Él: yo he venido para eso, para que tengan tal calidad de vida. No dice que haya venido para que usted tenga fortunas. No dice que no la vaya a tener, pero Él le da salud, Él le da inteligencia. Usted puede lograr todo lo que quiera en la vida. Y si usted va por ese camino y de esa forma usted va a honrar y glorificar a Cristo, vaya, es suyo. Pero lo más importante es que Él vino para transformarnos, cualquiera haya sido nuestro pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Está usted en Cristo? Es usted una nueva criatura. De tiempo en tiempo recuerde quién era, de dónde le rescató el Señor y a dónde le quiere llevar el Señor. No caiga en un conformismo de decir: yo antes robaba, yo esto y ahora nada de esto. No. Mírase con el carácter de nuestro Señor Jesucristo, como Él es. Por lo tanto, todo el camino que le queda por recorrer y cómo usted día a día se propone avanzar. No somos perfectos, nunca seremos perfectos a la perfección, pero ¿sabe qué? Podemos avanzar bastante, podemos progresar bastante, y de eso depende de que otros puedan ver verdaderamente a Cristo reflejado en nosotros. Tenemos una visión muy grande y un trabajo nada fácil, pero nunca imposible, y mucho menos porque no somos nosotros, últimamente es Cristo en nosotros. Ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Ya no obro yo, ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, no será fácil lograr todo esto, pero no solo no es imposible, sino que es perfectamente posible con Cristo. Una nueva criatura. He aquí, todas son hechas nuevas. Finalmente, en Apocalipsis encontramos esto que dice: y el que estaba sentado en el trono dijo, Cristo, he aquí, yo hago todas las cosas nuevas, o nuevas todas las cosas. ¿Es usted una nueva criatura? ¿Es usted una nueva creación? ¿Es usted una nueva persona? ¿Tiene una nueva vida? Déjeme decirle, usted tiene una nueva vida. Usted tiene una nueva familia, tiene nuevos hábitos, nuevas rutinas, nuevas amistades, nuevas emociones, nuevas metas, nuevos sueños. Y si usted siente que no lo tiene, pídaselo al Señor. Y lo que sea que usted le pida, Él le dará en la voluntad del Padre a la